Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su clase de matemáticas. En el día de hoy desarrollaremos nuestro tema multiplicación y división entre fraccionarios. Primero vamos a explicar el proceso de la multiplicación. Miremos ese proceso en el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a hacer el proceso de multiplicación de 3 medios por 7 cuartos. En el proceso de la multiplicación debemos hacerlo entre numeradores y denominadores. O sea que el proceso de la multiplicación se hace en línea horizontal. Multiplicamos numeradores entre sí. Entonces sería 3 por 7 y me daría 21. Y denominadores entre sí. 2 por 4 me daría 8. Entonces el proceso de la multiplicación entre fracciones se da en línea horizontal. Numerador por numerador y denominador por denominador. Miremos otro ejemplo. Bueno, retomamos con este otro ejemplo. Recuerden que la multiplicación se llama producto. Producto es el resultado de la multiplicación. Entonces tenemos 2 quintos por 3 cuartos. Dijimos que la multiplicación entre números fraccionarios se realiza en línea horizontal. Numeradores entre sí y denominadores entre sí. Tenemos 2 por 3, mírenlo aquí, lo hemos colocado, sería igual a 6. Ahora los denominadores, 5 por 4, mírenlo aquí, 5 por 4 igual a 20. ¿Listo? Numeradores entre sí y denominadores entre sí. Formamos los productos y damos un resultado. ¿Listo? Listo. Ya explicamos el proceso de la multiplicación entre números fraccionarios. Ahora veremos el proceso de la división, cómo realizar una fracción entre fraccionarios. Casualmente, cuando vamos a hacer una división de fraccionarios, no utilizamos nunca el proceso de dividir. Utilizamos la multiplicación. Para realizar divisiones entre fraccionarios existen muchos métodos. Hoy vamos a ver tres sencillos métodos que nos enseñarán o nos indicarán eficazmente cómo realizar una división entre fraccionarios. Miremos el primer método. Bueno, tenemos, como les dije, nuestro primer método para realizar división entre números fraccionarios. Les dije anteriormente que cuando hacíamos la división entre números fraccionarios no utilizábamos nunca la operación de dividir, utilizamos la operación de multiplicar. El primer método es multiplicar en forma de X. Mírenlo aquí, en forma de X. Multiplicamos el numerador con el denominador contrario. 5 por 3, véanlo aquí. Luego multiplicamos el segundo numerador por el denominador contrario. 1 por 7. 7 por 1 o 1 por 7. Ustedes saben que da lo mismo. Y realizamos la multiplicación. Hallamos el producto. 5 por 3, 15. Y 7 por 1, 7. Lo podemos hacer directamente en forma de X. 5 por 3, 15. Y 7 por 1 o 1 por 7 nos da 7. Entonces, esa es la forma de X. Ese es nuestro primer método. Numerador por denominador contrario. Y segundo, numerador por denominador contrario. Ahora le voy a explicar nuestro segundo método. Bueno, para nuestro segundo método tenemos los siguientes números fraccionarios. 4 quintos dividido 3 novenos. ¿Cómo es nuestro segundo método?
debemos de cambiar el orden de la segunda fracción. El 9 que está de denominador pasaría a ser numerador. El 3 que está de numerador pasaría a ser denominador. Y lo realizamos como una multiplicación normal, o sea, en línea horizontal. Veamos cómo sería. Entonces tenemos 4/5 dividido 3/9. Este segundo método debemos de cambiar el orden en la segunda fracción. El 3 que está de numerador pasa a denominador. El 9 que está de denominador pasa a ser numerador. Y realizamos la multiplicación como ya la sabemos, o sea, en línea. 4 por 9 sería igual a 36. Y 5 por 3 sería igual a 15. Entonces miramos que este método también es sencillo. Como les decía, en ninguno de los métodos de la división utilizamos esta operación. Siempre se resuelve utilizando la multiplicación. Entonces la convertimos en una multiplicación. Cambiamos los términos de la segunda fracción. La primera se deja igual. Miren que en la primera yo no cambié nada. 4/5 está igual a 4/5. El cambio se hace en la segunda fracción. Intercambiamos los términos. El que está de numerador pasa a denominador. Y el que está de denominador pasa a numerador. Y realizamos nuestra multiplicación como anteriormente se las había explicado. La multiplicación, recuerde que se hace en línea. 4 por 9, 36. 5 por 3, 15. En la multiplicación, numerador con numerador, denominador con denominador. Ahora vamos a mirar nuestro tercer método, que también es igual de sencillo. Bueno, para nuestro tercer y último método para realizar divisiones entre fraccionarios, tenemos las siguientes fracciones. 3/4 dividido. Recuerden que estos dos punticos también significa que vamos a realizar el proceso de división. 7/8. Para este método debemos de colocar toda esta fracción encima de una línea. La vamos a hacer larguita. Toda esta fracción aquí encima y esta fracción debajo de la línea. Este método se llama, lo conocen o lo podemos llamar el método de la doble C o el método de la oreja. Muchos lo habrán ya escuchado. Entonces nos quedaría así, de la siguiente manera. Entonces dijimos que haríamos una línea, colocaríamos la primera fracción encima, toda la fracción encima de la línea y la segunda fracción debajo de la línea. Ahora observemos esta parte, ya los tenemos. Entonces miren, vamos descubriendo por qué la llamamos método de doble C o método de la oreja. Miren que parece una orejita. Entonces la primera y la segunda, miren su oreja y por eso le llaman método de la oreja. Entonces miremos cómo operar esto, cómo sería. Listo. Entonces miremos nuestro método de doble C, una C pequeña y una C grande, o el método de la oreja. Consiste en ¿qué? En multiplicar los extremos. ¿Por qué son extremos? Porque están afuera. Mírenlos. Multiplicar extremo por extremo. Entonces sería 3 por 8. Mírenlo aquí, nos da 24. Y multiplicar los internos. ¿Por qué internos? Porque están adentro. Sería 4 por 7. Mírenlo aquí, nos daría 28. Entonces, extremo por extremo, miren, la C grande. 3 por 8 me daría 24. Y 4 por 7 serían los internos, que me daría 28. Como les decía, en el proceso de la división
no utilizamos esa operación. Para solucionar la división entre fracciones, siempre por el método que escojamos, utilizamos la multiplicación. Ahora vamos a desarrollar dos ejemplos para explicar el método de la multiplicación y explicar también el método de la división. Tenemos nuestro ejemplo para recordar nuestro proceso para realizar multiplicaciones entre fraccionarios. Pero si observamos bien, aquí tenemos números mixtos. Recordemos que se llaman mixtos porque están formadas por dos partes. La parte entera, que es nuestro número grandecito, y una fracción. Todos estos dos números nos forman un solo número que llama número mixto, por la combinación que hay entre ellos. Para realizar cualquier operación, en este caso la multiplicación, antes de hacer la multiplicación debemos de convertir este número mixto a fracción. Entonces convirtamos el primero. Acuérdense nuestro método: multiplicar el número entero por el denominador de la fracción, y lo que nos dé le sumamos el numerador y dejamos el mismo denominador. Hagámoslo. 3 por 9, 27, más 3, 30. Y dejamos el mismo denominador. Colocamos nuestro signo por. Vamos para el segundo. 2 por 6, 2 por 6, 12, más 4, 16. Y dejamos nuestro mismo denominador. Ahora vamos a proceder, ahora sí, como ya ambos son fracciones, vamos a realizar nuestro proceso de multiplicación. Recuerden que para multiplicar dos fraccionarios, en este caso son 2, lo debemos hacer en línea. Línea como horizontal. O sea que trabajamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos 30 por 16. Aquí hay un 0, lo vamos a colocar de una vez aquí. 3 por 6, 18. Llevamos 1. 3 por 1, 3. Y una que llevaba 4. Entonces me dará 480. Ahora multiplicamos los denominadores. 9 por 6, 54. Podemos realizar el proceso de simplificación para que esta fracción nos quede más pequeña. Entonces espero, amiguitos, que hayan recordado el proceso de la multiplicación. Recuerden, si me dan algún número mixto, primero lo debo de convertir o pasar a fracción. Cuando ya tenga las fracciones, ahora sí hago el proceso o el procedimiento. Multiplicar en línea, o sea, numerador por numerador y denominador por denominador. Ahora le voy a explicar con un ejemplo los métodos que vimos para realizar división entre fracciones. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer este ejemplo de división entre fracciones realizando los tres métodos que vimos durante ese desarrollo de esta clase. Voy a explicar con el primero. Recuerden, amiguitos, que el proceso para realizar la división entre fracciones no utilizamos nunca ese proceso. Nos ayudamos de la operación de multiplicación. En los tres métodos que vimos, siempre utilizamos para resolver una división entre fraccionarios la operación de multiplicación. Entonces vamos a recordar el primer método. Aquí tenemos un número mixto. Dijimos que cuando nos encontremos un número mixto, primero debemos de pasarlo o convertirlo a fracción. Y luego sí desarrollamos la operación. Entonces vamos a convertir este número mixto. Recordemos, 2 por 3, 6, más 2, 8. Y dejamos el mismo denominador. Dividido.
Este, como está fracción, pues lo dejamos igual, a él no le hacemos nada. Entonces nuestro primer método que vimos es multiplicar en X, en forma de X. El primer numerador por su denominador contrario. Entonces sería 8 por 4. Vamos a colocarlo aquí. 8 por 4. Y el segundo numerador por su denominador contrario sería 3 por 3. Y desarrollamos los productos. 8 por 4, 32, y 3 por 3, 9. Ya como lo sabemos hacer, si queremos no colocamos esto, lo podemos hacer mentalmente. Ya sabemos que nuestro primer método es en forma de X. 8 por 4, 32, y 3 por 3, 9. ¿Ustedes vieron qué sencillo es? Ahorita vamos a realizar lo vamos a resolver esta misma división con nuestro segundo método. Entonces tenemos el mismo ejemplo, vamos a resolverlo con nuestro segundo método. ¿Lo recuerdan? Que es cambiar el orden, invertir la posición de nuestra segunda fracción. Pero antes tenemos que convertir este que está mixto, convertirlo a fracción. Ustedes ya están recordando cómo. 2 por 3, 6, más 2, 8. Y dejamos el mismo denominador. Dividido. Dividido 3 cuartos. Entonces ya convertimos este mixto en fracción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir el orden de nuestra segunda fracción. Entonces nos quedaría, vamos a colocarlo aquí debajo. Recordemos que queda igual la primera fracción. Y vamos a realizar una multiplicación. Recuerden, ya no aparece el signo de división, sino que vamos a realizar una multiplicación. Vamos a invertir el orden de nuestra segunda fracción. El que está de denominador se convierte ahora en numerador. Y el que está de numerador pasa a ser denominador. Y realizamos nuestra multiplicación, como ustedes ya lo saben, en línea. Miremos. 8 por 4, 32, y 3 por 3, 9. Si vamos a comparar el primer método que hicimos, que era en forma de X, con nuestro segundo método, que es cambiando el orden de la segunda fracción, nos da el mismo resultado. Ahora vamos a mirar cómo resolver esta misma división con el tercer método. Bueno, tenemos para explicar nuestro tercer método con el mismo ejemplo. Recordemos que el resultado fue 32 novenos y debe darle por este método el mismo resultado. Recuerden que eso es lo bello y lo bonito de las matemáticas, que por el método que usted se vaya, voy a llegar a lo mismo. Usted puede utilizar el que más le haya gustado, el que más se le haya facilitado. Entonces, ya lo tenemos convertido mixto en fracción y tenemos aquí, porque no hay que hacerle ningún cambio. Para nuestro tercer método, recuerde que íbamos a utilizar el método que se llama la doble C o el método de la oreja. Miren, una C grande y una C pequeña. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos una línea grande. Ahí, que se alcance a ver. En la parte de arriba colocaremos nuestra primer fracción, que sería 8 tercios. Y en la parte de abajo colocamos nuestra segunda fracción, 3 cuartos. Y vamos a utilizar nuestro método de doble C o de la oreja. ¿Qué tenemos que multiplicar?
Miren, podemos empezar aquí. Internos, porque están adentro, y multiplicar también los externos. Miren, entonces empezamos. Primero por los externos. 8, mírenlo, por 4 me da 32. Y luego los internos. Mírenlos, internos están adentro. 3 por 3 me da 9. Entonces, recuerden, primero los externos. 8 por 4, 32. Y luego los internos. 3 por 3, 9. Miren que sí parece una orejita. Doble C. Primero hacemos la C grande y luego hacemos la C pequeña. Bueno, amigos, entonces espero que hayan entendido los dos temas que vimos el día de hoy, tanto la multiplicación de fracciones como la división de fracciones. Recuerde que aunque el tema es división de fracciones, cuando la resolvemos, ustedes vieron en los 3 métodos que expliqué que nunca utilizamos el proceso de la división. Se resolvía utilizando siempre la multiplicación. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.